Te lo habíamos adelantado, tenemos en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional realmente dos invitados de lujo. Félix Taylor, ¿de quién se trata? A ver. Exactamente, Pablo. Nuestro invitado es el doctor Juan Tocatlián, doctor en Estudios Internacionales por la Universidad Johns Hopkins, profesor plenario de la Universidad de Itela, ex vicerrector de la Universidad Torcuato Di Itela e investiga sobre temas globales, relaciones entre América Latina y Estados Unidos y teoría de las relaciones internacionales. Y el lujo de presentar a nuestra otra invitada, Inde Pomeraniec, periodista, editora y escritora, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, fue editora de Cultura y de Política Internacional del diario Clarín y conductora del Noticiero Internacional de la Televisión Pública. Premio Conex de Platino 2017 en Periodismo Literario, miembro de número de la Academia Argentina de Periodismo y es autora, entre otros, de los libros Katrina, El Imperio al Desnudo y Rusos de Putin. Muy bien. Inde, Juan, muy bienvenidos. El placer de tenerlos este viernes acá. Y decíamos, en un programa muy especial donde los Estados Unidos forma parte prácticamente de la agenda de esta hora de programa. Pero vamos a hablar de un libro, vamos a analizar, por supuesto, la realidad de los Estados Unidos, pero antes queremos empezar con este libro y ya estamos compartiendo la portada del libro. Allí está, consejos no solicitados sobre política internacional, que ambos tienen mucho que ver, obviamente. Por eso están acá, más allá de estar analizando la realidad de los Estados Unidos. Inde, Juan, ¿quién quiere empezar para explicarnos cómo nace este libro cuyo título es fantástico? Bueno, muchas gracias. Por favor. Bueno, este en realidad es un texto que refleja una conversación, no es una entrevista. Y digo conversación porque Inde es una periodista formidable que es de las mujeres en nuestro país que más trabaja sobre los temas internacionales. Eso facilita mucho un diálogo y a mí como académico que vengo con la rigidez me distensiona, me facilita y bueno, nos fuimos reuniendo varios viernes de manera pautada, muchas veces sin ningún tipo de esquema predeterminado y en esencia también con el título, que lo conversamos, tratábamos de que sea menos acartonado, es decir, los consejos no solicitados es como uno dice, bueno, claro, esto no es erudición, esto es otra cosa, ¿no? Gente que está conversando sobre algo que me puede llegar cerca, bien, me puede resultar amable, digamos. Este es el sentido. ¿Inde? No, es tal cual lo dice Juan. La verdad que Leti sabe, los que trabajamos en política internacional, desde siempre queremos hablar con Tocatlián cada vez que pasa algo, o cada vez que está por pasar y plasmarlo algo. En un libro encima. Y plasmarlo en un libro, pero se resistía el hombre. Entonces a la gente de Editorial Siglo XXI se le ocurrió que el formato conversación podría justamente facilitar eso, y eso fue lo que ocurrió, y estuvimos trabajando prácticamente un año. Y había peleas, discusiones. Cero, no, la verdad que no. No peleas en el mal sentido, sino de debate, digo. No, vos sabés que me parece que una de las cosas también que funcionaron muy bien en ese sentido es que yo, por supuesto, ya sabía, porque el profesor Tocatlián sé cómo piensa, lo conozco, lo vengo siguiendo desde hace mucho. Y nos conocíamos bastante porque habíamos tenido varias de esas entrevistas acá, en este mismo ciclo, y otras para los diarios en los que trabajé y las conversaciones en general. Y sabemos que más o menos miramos yendo para el mismo lado. Pude haber yo cambiado algunas cosas en el foco, la mirada, pero la verdad que no, íbamos prácticamente por la misma línea, sí. Inde, Juan, bueno, qué placer tenerlos. Preguntarles, arranco por Perú, pero en realidad quiero ir a Estados Unidos. Pensaba en esto que anunció Keiko Fujimori esta semana de la vuelta de Alberto Fujimori para el 2026, y me parece que algo que subyace, y Perú se pone muchas veces como el ejemplo de esta idea de la representatividad política o de lo que está pasando en ese sentido, y que vuelva una figura polémica, pero que a su vez sigue vigente, me hace pensar qué pasa en Estados Unidos en ese sentido, que la discusión sea por el tema de la edad o lo que está pasando. ¿Cómo analizan esto, que el debate esté centrado en si puede dar una conferencia de prensa Biden o no? Y bueno, ahora además con este agravante de lo que pasó, por supuesto, con Donald Trump también. Me gustaría escucharlo a Juan. Yo por ahí después tengo algo para comentar. Bueno, esto es un reflejo en parte de una crisis fenomenal institucional y política en Estados Unidos y en Perú, si quieres ponerlo como espejo.
de dimensiones distintas, por supuesto. Estamos hablando de dos países muy diferentes. Pero tener que llegar a disputas electorales con personas bastante seniles, porque quien haya escuchado la locución de más de 1 hora y media de Trump en la noche de ayer, habrá encontrado también señales de senilidad inquietantes, puesto que arrancó de un modo que parecía un Trump suave, casi como un mártir, pasó a ser una especie de salvador de la patria y terminó otra vez con su jerga agresiva, pendenciera. Y entonces acá tenemos un tema, y es, en Estados Unidos hoy esto es un epítome de algo mucho más profundo, y cómo se va a resolver, creo que se va a resolver mal, no creo que se resuelva bien, y entre otras cosas porque los candidatos potenciales que pudiera tener el Partido Demócrata para reemplazar a Biden, cosa que no está tan clara, por otro lado, no tienen una dimensión internacional, no tienen tanto prestigio, hicieron bien sus cosas a nivel estadual. Entonces hay una crisis de liderazgo muy profunda. Y si nos vamos a Francia vamos a encontrar algo semejante, y si nos vamos a Alemania nos vamos a encontrar con algo semejante. Entonces es un fenómeno de época también. Yo sumaría en el caso de Perú lo de Fujimori, que fue una sorpresa, pero más o menos. En el sentido de que es un momento del mundo en donde una figura como Fujimori podría llegar a ser legitimada, cosa que el sentido común, el consenso general de las últimas décadas nos decía que no, que de ningún modo. Y en este caso, frente a un país que además viene derrapando en términos de liderazgo político, bueno, que su hija en este momento anuncie, y ahí más allá de la senilidad que señala Juan, que me parece un punto importante, me parece que tiene que ver con el nombre. No hay líderes fuertes, mi padre fue un hombre fuerte. Ahora van a ver. Yo, ¿cuántas veces me presenté? 3 veces, no gané ninguna. Vamos a ver qué pasa con mi papá. Pero sin figuras fuertes que surjan, ¿no? Por ese lado lo planteaba, porque, digo, casi todos en torno a los 80 o más de los 80 años. Sí, sí. Eso es como una crisis de liderazgo muy fuerte. Fíjate, por otro lado, que Trump escoge como candidato de compañía a un vicepresidente absolutamente joven, de 39 años, sin experiencia política, acaba de comenzar su senaturía hace un año, y yo creo que él está pensando estratégicamente. Él puede ganar un solo mandato más, no tiene más, por enmienda constitucional, la 22 que, no prohíbe, que prohíbe no más de 2 presidencias. Y creo que cuanto más conozcamos a Vance, vamos a ver que Vance es, en joven, un Trump con esteroides. Esto es, tiene su mentalidad, su disposición, su lugar, su concepción, su mirada del mundo, su mirada interno, muy parecida a la de Trump, con lo cual, si le va bien a esta fórmula, va a hacer un cambio ya no pequeño en Estados Unidos. No pequeño, sino un cambio monumental. Por eso, cuando debatíamos con unos colegas sobre la elección en Estados Unidos, yo insistía, y lo traigo acá a colación, que podemos tener un presidente republicano, Trump, ya tenemos una Corte Suprema ultraconservadora. Si los demócratas no se concentran en ganar el legislativo, vamos a encontrarnos con una capacidad formidable de transformación de la sociedad estadounidense, con consecuencias impensables para Estados Unidos y para el mundo. Sí, con un hombre como Vance, que al mismo tiempo, si bien no tiene la experiencia política, como señala Juan, sí fue ideólogo antes que político, porque ese libro que vendió lo que vendió y que señala lo que señala, además le habilita a Trump la posibilidad de decir que invita a formar parte de su gobierno a alguien que en un primer momento hasta lo comparó con Hitler, ¿no? Su generosidad y su amplitud
le habilitan eso. Había un chiste muy bueno esta semana en el New Yorker, en donde Vance le pedía disculpas y le decía, le pido disculpas, Mr. Trump, por haberlo llamado Hitler, y la verdad que lo que me resulta raro también es que lo haya tomado como un cumplido. ¿No? Sí, es muy buena esa. A ver, un atentado el sábado pasado contra Donald Trump, una violencia política en los Estados Unidos. Recién hacíamos un poco el recuento de lo que sucedió en la historia a través de los años. ¿De qué manera, Juan o Inde, podría llegar a influir este atentado en la campaña, más allá de los números que se conocieron en las últimas horas y que son producto de lo ocurrido el sábado? Yo diría que acá tenemos que ver el sistema político electoral de los Estados Unidos para entender el impacto del atentado. No solamente porque esta semana fue una semana republicana, no solamente porque estos 4 días de la convención, en realidad ayer quien viniera, digamos, de un planeta extraño, hubiera asistido, creo, a una coronación de un monarca. No parecía que estaban eligiendo un candidato presidencial, porque fueron 4 días de homenajes, de discursos, de anuncios, y el Partido Republicano se rindió al trumpismo, quedó atrapado por el trumpismo, por su versión más extrema a su vez. Entonces, mi impresión es que si eso se refleja a nivel estadual, por ejemplo en Michigan, en Pensilvania, en Arizona, en Georgia y Nevada, con que se refleje en esos 5 estados y Trump tenga en números una diferencia apenas de 1 o 2 puntos, pero gane ahí, su triunfo va a ser monumental en términos de electores, que es lo que cuenta al final del día, ¿no? Y cuando uno entonces va a desagregar las encuestas en esos estados, el impacto de haber sobrevivido fue fenomenal. Fue fenomenal porque era un presidente Biden que parecía que se colapsaba y un candidato presidencial inmortal que levantaba la mano y sangrando y decía yo voy a seguir peleando. Entonces, toda esa escenografía incluso en estos estados muy puntuales que son los más competitivos en ese sentido, yo creo que están favoreciendo netamente a Trump. Sí, pienso lo mismo. No sabemos todavía cómo termina lo que pasa dentro de los demócratas, pero daría la impresión de que lo que no se resolvió hasta ahora no se va a resolver en estos días, ¿no? Y la fortaleza que está demostrando, todas estas imágenes que señalaba Juan son las que vimos y son las que vemos. Estaría, no sé, podríamos llevarnos una sorpresa, podría ocurrir, todo puede suceder. La verdad que la primera sorpresa yo la tuve después del atentado cuando me pareció, igual que mencionabas antes, que aparecía un Trump conciliador, ¿no? Y ahí, con ese Trump conciliador, era imposible imaginar una derrota del hombre, ¿no? Sí. Ahora, de nuevo, ya lo empezamos a recuperar, así medio Van Gogh como está, pero sí, ya es como la figura de siempre. Sí. Sin duda. ¿Qué va a pasar con los demócratas? Es la gran pregunta. Y si se baja Biden, ¿quién queda? ¿Y quién queda? Y le agregaría un simple tema que no es simple en Estados Unidos. La campaña del año 2020 costó 14.400 millones de dólares. Los donantes actuales son muy reticentes a darle al Partido Demócrata si queda Biden, y por otro lado hay un conjunto de empresarios ultraconservadores que le están colocando un número indescifrable de recursos a los candidatos locales republicanos, adicionalmente a Trump. Entonces, potencialmente, esto es eventual por supuesto, el triunfo republicano podría ser arrollador, mezcla de la debilidad demócrata y la disputa demócrata y mezcla de la cantidad de recursos que hay en juego que están quedando en manos republicanas. Y de Elon Musk, que no es menor, ¿no? Lo que pasa con Musk en la actual X no es menor en este sentido y está poniendo todo, claramente.